Hoy, 2 de octubre, es la fiesta de los dos ángeles custodios. Todos nosotros tenemos un ángel que Dios ha puesto a nuestro lado, que nos protege, y que de nuestra parte pues debe haber ese conocimiento de saber que tenemos una protección que necesitamos y que Dios nos las manda para ayudarnos a caminar y no salirnos del camino para llegar a las metas. Y cuando sabemos que tenemos un ángel que no es una máquina, sino es un ser espiritual que tiene entendimiento y tiene voluntad, entendemos que podemos comunicarnos con el ángel. Y la pregunta es si nos estamos comunicando, si habitualmente tratamos a nuestro ángel de la guarda, que además es bueno y nos orienta, y Dios lo ha enviado para cuidarnos y para aconsejarnos, y nos dice cosas que son edificantes, ¿no? A veces oímos cosas por ahí desedificantes de tanta gente que dice una cosa y otra, y queremos escuchar o tenemos curiosidad de escuchar una cosa y otra, y no escuchamos al ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda nos advierte que hay otro ángel, que es un ángel malo, que es el diablo, que también interviene en nuestra vida, interviene todos los días, y todos los días quiere conversar con nosotros. Y esas conversaciones son las tentaciones, porque él sí que nos quiere llevar por mal camino, y va tocando esos puntos flacos que nosotros tenemos, porque es listo y se da cuenta por dónde cojeamos, y además machaconamente insiste en lo mismo, para hacernos caer, ¿no? Hay una fuerza, la fuerza del mal. Por eso también al empezar esta meditación hemos dicho, como siempre, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Líbranos del maligno, líbranos de ese ángel malo que todos los días está allí machaconamente, tratando de meternos una tentación y que nosotros caigamos, ¿no? Y además miente, es el príncipe de la mentira, se disfraza, ataca por la espalda. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿a quién trato más? No vaya a ser que estemos tratando al diablo y no al ángel de la guarda. Dios nos envía un refuerzo, o sea, el ángel de la guarda pues es un refuerzo, ¿no? Hemos pedido también a San Rafael Arcángel que nos proteja, ¿no? A San Miguel Arcángel, los arcángeles también nos protegen, nos hacen luchar, ¿no? Estamos en un combate, estamos en una lucha, para que gane el bien y no gane el mal, ¿no? Y nosotros tenemos que estar del lado, pues, de los ángeles, no vamos a estar del lado del diablo, ¿no? Porque el diablo nos quiere conquistar. El diablo busca la manera de que estemos para su lado. El diablo busca la manera de hacernos caer y se pone feliz cuando nos hace caer, ¿no? En cambio, el ángel de la guarda, quiere que vayamos por el camino correcto, por el camino bueno. Y ese es el camino que Dios quiere. Y entonces, cuando hacemos las cosas bien, sabemos huir de las tentaciones, ni siquiera experimentar algo que no está bien, porque el diablo nos mete cuentos, ¿no? Para que pensemos de una manera incorrecta, ¿no? Para que queramos un poco como aprobar, ¿no? O voy a probar a ver qué pasa, ¿no? El diablo se mete así, de esa manera, ¿no? No va directo, ¿no? Va por la espalda y engañándonos. Y esto nos hace ver Dios ahora en este rato de oración. Hoy, un día como hoy, 2 de octubre de 1928, hace 93 años, San José María Escrivá de Balaguer estaba haciendo un retiro. Y el día de hoy, el 2 de octubre, estaba en su habitación y oía las campanas de una iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles que sonaban en la fiesta de los ángeles. Y en ese momento pues vio el Opus Dei. Fue
Dios el que le transmite, él lo contó después, ¿no? Cómo fue ese momento. Él había pedido al Señor con la jagulatoria del ciego del Evangelio, ¿no? Porque veía que algo le pedía el Señor y no sabía lo que era, ¿no? Y siempre nos contaba eso, ¿no? Cómo a veces cuando el Señor llama a alguien, uno como que se siente un poco temeroso, no sabe lo que es. Él decía, empleando una palabra española que se emplea mucho en España, ¿no? Se sentía bellaco, ¿no? Como, ¿no? Un poco medio fastidiado, ¿no? Medio, ¿qué será, no? ¿Qué será lo que el Señor quiere de mí, no? Porque yo quiero otras cosas, pero Dios me está pidiendo algo, ¿no? Se sentía de esa manera y le decía al Señor con la jaculatoria del Evangelio, del ciego del Evangelio, Señor que vea, Señor que vea. Y a la Virgen María le pedía también, Señora, que sea esa voluntad de Dios, ¿no? Lo que Dios le pedía. Y él nos contaba, pues, su historia, ¿no? Nos contaba que cuando era chico, pues, él quería ser arquitecto. Después, ya de adolescente, vio, pues, a un carmelita descalzo pisando la nieve y se removió mucho ver a ese religioso que estaba descalzo y iba a celebrar su misa, a rezar, y decía, pues San José María decía, él está haciendo algo por Dios y yo no he hecho nada todavía, ¿no? Y lo movió y lo motivó, ¿no? Para hacer algo por el Señor. Y él dijo, bueno, tengo que ser sacerdote para poder hacer lo que el Señor me está pidiendo. Y entonces fue donde su papá y le contó, ¿no? Y él decía que su papá en ese momento hasta se puso a llorar, ¿no? Y le dijo, vas a ser sacerdote, vas a estar solo, no vas a tener una mujer, ¿qué va a ser de tu vida, no? Y luego San José María decía, mi papá en esto se equivocó, ¿no? Porque después tenido muchos hijos, ¿no? Se refería pues a toda la gente del Opus Dei, ¿no? Pero en ese momento pues el papá le aconsejaba, ¿no? Como buen padre, ¿no? Que era lo que tenía que hacer, y lo llevó donde un amigo suyo sacerdote para que siguiera su dirección espiritual. Y San José María decía, ¿no? que él, durante todo ese tiempo, le pedía al Señor luces, porque sentía una intranquilidad. Ya no tenía tranquilidad, decía. Y se habían muerto varias hermanitas suyas. Él y su hermana Carmen. Y él era el hombre, ¿no? La hermana la mujer. Y entonces le pidió al Señor que naciera otro hermano. Y el Señor escuchó su oración y al poco tiempo nació el hermano pequeño, Santiago Escrivá de Balaguer. Y entonces ya eran 2 hombres y una mujer. Esa era toda la familia. Y San José María se sentía muy responsable de su familia. Y además habían pasado pues una situación económica muy dura. El papá tuvo que pasar por unas crisis económicas tremendas. Y San José María pues era el hombre, ¿no? El que tenía que ver por la familia. Y él siguió adelante con lo que Dios le pedía y más bien hizo que intervinieran su mamá y su hermana, que le ayudaran, ¿no? Y estuvieron siempre a su lado en esos primeros momentos del Opus Dei, cuando empezó el Opus Dei, que había bastante trabajo. Ellas, las 2, le ayudaron a él, ¿no? En todo momento tuvo que ir contracorriente, porque en esos tiempos no se concebía que pudiera ser santo o santa una persona de la calle común y corriente, porque la idea era que solamente podían llegar a la santidad las personas que se entregaban totalmente a Dios, los religiosos, que era cuestión pues, de una vida religiosa para poder llegar a la santidad. Cosa que en ese tiempo se había
era la mentalidad de esa época. Porque desde antes, desde mucho antes, está también en los evangelios, el Señor llama a todos. La llamada a la santidad es universal. Todos podemos ser santos. Y esto lo recordó después San José María, y luego más adelante, ya con el Concilio Vaticano II, ya es recordado y ya todo el mundo sabe perfectamente que todos podemos ser santos, ¿no? Los casados, los solteros, los mayores, los jóvenes, a toda edad, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad. Cuando empieza San José María, empieza a buscar a la gente, decía, se me escapaban las almas como se escapan las anguilas, ¿no? La gente pues como que no entendía, que no quería al principio, ¿no? Y una vez invitó pues a una actividad, como esta meditación, invitó a gente y vinieron 3 nada más. Y él les predicó y luego les dio la bendición, y cuando estaba dando la bendición decía que veía a 30, a 300, a 3000 y a 300.000 de todas las razas y de todos los colores. Ya veía la proyección del Opus Dei en el mundo entero, como sucedió después, ¿no? El día de su canonización, el día 6 de octubre, en unos días celebraremos también un aniversario más de su canonización. En la Plaza de San Pedro habían más de 300.000 personas asistiendo a la canonización de San José María. Tuvo que ir siempre contracorriente. Hubo una guerra civil en España, que todos conocemos por la historia, y una guerra civil que era además una persecución contra la Iglesia. Mataron muchos sacerdotes, muchos cristianos, por el hecho de ser cristiano, de ir a misa, de rezar, ya era un candidato para morir. Y hubo pues mucha incomprensión, incluso después de la Guerra Civil Española, ¿no? San José María tuvo que hacer muchas explicaciones, ¿no? Para que se entendiera bien lo que el Señor le había transmitido, y poco a poco se fueron venciendo los obstáculos, las dificultades, y el Opus Dei se fue extendiendo por todo el mundo, por todos los países. Fue un crecimiento. Hay un libro que ha salido ahora que es la historia del Opus Dei, que explica pues cómo fue ese crecimiento en los años 40, ¿no? 40, 50, por todo el mundo, con gente joven. Y en unos años, en el 2028, el Opus Dei cumplirá 100 años de existencia. 100 años para una persona es bastante, ¿no? Vivir 100 años. La esperanza de edad, pues, de una persona, pues, será 90 más o menos, ¿no? Pero bueno, si llega a los 100, hay gente que ya está llegando a los 100, ya llegó a la meta, digamos, ¿no? Pero para una institución de la Iglesia, 100 años es muy poquito. Las instituciones de la Iglesia duran siglos. Algunas no, ¿no? Pero muchas sí, ¿no? O sea que el Opus Dei todavía es muy joven. Y poco a poco hemos visto, al menos los que tenemos más edad, hemos visto el crecimiento de la obra aquí en el Perú y en el mundo, en distintos países. Primero era San José María el que estaba a la cabeza, después don Álvaro del Portillo. Con don Álvaro del Portillo hemos visto también una expansión grande en distintos sitios, distintos continentes. Después era Monseñor Javier Echevarría, bastantes años también de crecimiento y expansión. Y ahora, pues, el prelado actual, ¿no? Monseñor Fernando Cáriz, igual, ¿no? Tenemos además una cercanía, siempre ha estado cerca, y él ha viajado por distintos sitios. Todos los que han hecho cabeza en la obra han estado siempre muy cerca. El padre, ¿no? Es el padre porque la obra del Opus Dei es una familia, ¿no? Y le llamamos padre, ¿no? Y hoy, en todo el mundo, en todos los sitios donde está el Opus Dei, donde hay miembros del Opus Dei, es un día de acción de gracias. Es un camino de santidad. Era lo que predicaba San José María por todo el mundo.
Y hoy, pues, muchos, miles de personas, de miembros del Opus Dei, están en el cielo. Hace años no había ninguno, porque todavía no había muerto nadie, ¿no? Cuando se fue San José María, habría muy poquitos, pero ahora hay miles que están en el cielo. Y los que tenemos un poco más años, ¿no? Se han ido gente muy cercana a nosotros, ¿no? Que han estado a nuestro lado, y hay muchos que tenemos en el cielo y que interceden y que nosotros estamos en comunicación con ellos y que se da pues la comunión de los santos, ¿no? Nos sentimos siempre muy cercanos, muy pues, resolviendo muchas cosas, muchos temas con mucha gente que en el cielo pues se mueven, interceden por nosotros. Y es muy bonito, ¿no? Esta realidad de trato, esta realidad de expansión, esta realidad de un camino de santidad. Somos pecadores, todos somos pecadores, pero estamos luchando por ser santos. Y el Señor, a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, nos está hablando a través del Opus Dei. O sea, el Opus Dei aparece en nuestro camino. Yo lo conocí cuando estaba en tercero de media. Apareció el Opus Dei, de aquí estoy. Y así, en cada uno tiene su historia, cada uno podría contar su historia, ¿no? Algunas historias muy recientes, de ahora, de estos días, ¿no? Pero son historias donde se ve la mano de Dios, donde uno mismo tiene que reconocer, ¿no? Esto es de Dios, aquí Dios está interviniendo, aquí el Espíritu Santo, uno puede ver muchas personas, le puede caer bien unos y otros, pero es cuestión de Dios, es algo de Dios, es la obra de Dios, uno está palpando que es la obra de Dios, no es cualquier cosa. Y Dios nos está hablando a través de los acontecimientos, de lo que nos pasa, de nuestra familia, de nuestras circunstancias. Tenemos que entender este lenguaje de Dios que nos está diciendo algo. ¿Y qué cosa nos dice Dios? Cualquier cosa. Nos está enseñando una historia, nos está contando algo de unas personas, de una institución de la iglesia, o el Señor se está dirigiendo a ti personalmente para que tú te des cuenta de dónde estás y te des cuenta de lo que tienes que hacer. No se estará acercando Dios a ti para decirte a ti, en las circunstancias de tu vida, que haberte encontrado con el Opus Dei no es una casualidad. La obra es una familia. Mucha gente asiste a los medios del Opus Dei, reciben una orientación, una luz para ser buenos cristianos, luego lo agradecen mucho, lo recuerdan mucho. ¿Cuántos amigos tengo yo que recuerdan mucho el haber pasado por un centro del Opus Dei? Pero en otros, Dios entra más a fondo para pedirles. Hay otros que nosotros tenemos una vocación. Dios nos ha llamado a pertenecer al Opus Dei. Para entrar, para ser miembro del Opus Dei, hay que tener vocación, llamada de Dios. Y la vocación no es un sinónimo de sentimiento, no es que me sentí o sentí algo, ¿no? A veces la gente, padre, ¿usted qué sintió? Yo no he sentido nada, absolutamente nada. Yo que sentía la música cuando estaba en mi conjunto de rock, ¿no? El rock, ¿no? Eso es lo que sentía. O los gritos en el estadio, ¿no? Del fútbol, cuando iba a ver los partidos de fútbol, eso es lo que sentía, ¿no? Pero qué cosa, y cómo se manifestó, ¿no? Porque es una llamada de Dios en unas circunstancias concretas, en las circunstancias en las que uno se encuentra, que uno tiene que saber leer esas circunstancias, ¿no? Esto no es casualidad. Aquí el Señor pues me hace ver, ¿no? Estas personas, esto que pasó, este suceso, esto otro. Como dice la Escritura, hay un pasaje muy bonito en el Evangelio de San Marcos, donde hay un burrito que está en la entrada de un camino. Y el Señor le dice, envía unos emisarios donde ese burrito, les dice a los emisarios, traigan en vez de ese burrito
que lo necesito para entrar en Jerusalén. Y cuando lo vayan a coger, los dueños van a decir, ¿dónde te lo llevas? Y ustedes le van a decir a los dueños, el Señor tiene necesidad de él, y entonces los dueños le van a dejar que se lo lleve. Muchas veces las personas se encuentran como ese burrito a la entrada de un camino. Son jóvenes, un burrito joven, y el Señor envía unos emisarios, y entonces también le dice a sus emisarios, ¿no? Cuando te digan, ¿dónde te lo vas a llevar? ¿A quién dice eso? Los papás, pues. Los papás, la familia, los amigos. ¿Dónde te lo llevas? El Señor tiene necesidad de él. Y entonces dice la Escritura, pues que ellos hicieron eso, efectivamente le dijeron, él contestó, el Señor tiene necesidad de él, y le llevaron el burrito para que el Señor entrara triunfante en Jerusalén en un burrito. Y San José María siempre hacía la comparación, ¿no? Nosotros somos, decía, como ese burrito que el Señor necesita para llevarlo a él por todas partes. Y a veces uno piensa, ¿no? La llamada es para el otro, para el vecino. Para mí no, porque yo ya tengo mi vida, ya tengo mis pensamientos, ya tengo mis circunstancias, ya tengo... Y no nos queremos dar por aludidos, algunas veces, ¿no? Y uno después se da cuenta de que el Señor está dirigiendo a nosotros, no al vecino, no al de atrás, no al de adelante, no, sino a nosotros. Y puede estar llamándonos desde hace tiempo, ¿no? Por las circunstancias, por lo que ocurrió, por lo que pasó en mi familia, en mi vida, por cómo el Señor me ha protegido por aquí, por allá. Quizás me está llamando a mí. Y no me doy cuenta todavía, no despierto, ¿no? Y hay personas, pues, que hacen de instrumento de Dios, que son instrumentos de Dios. Puede ser de la misma familia, puede ser un profesor, puede ser una amistad, alguien que fue el que nos conectó. A mí me conectaron unos amigos del colegio. Me conectaron. Y yo se los agradezco mucho, ¿eh? Ya cada vez que los veo les digo muchas gracias por haberme conectado como lo pude. Y ahora nosotros estamos en este 2 de octubre, que es día de fiesta, conversando con el Señor en la oración. Y quizá el Señor nos está diciendo, te estoy esperando. Te estoy esperando desde hace tiempo. ¿No te has dado cuenta que todo lo que te pasa o te ha pasado es mi llamada? Quizá no se está dando cuenta de eso. No nos estamos dando cuenta de eso. No nos está llamando un fiscal, no nos está llamando a la fiscalía para decir, no porque hemos hecho algo, ¿no? No nos está llamando un policía, ¿no? Porque ¿no? hemos cometido un delito. No nos están llamando para una prisión preventiva, ¿no? No están allanando nuestra casa. Es Dios. Es Dios. Y Dios nos quiere enriquecer. Nos quiere poner metas altas, más altas. Nos quiere para su gloria, y que es nuestra gloria también, ¿no? El mundo está creado para la gloria de Dios y nosotros somos parte del mundo, ¿no? Y entonces Dios nos pide ser corredentores. ¿Y qué cosa es ser corredentores? Jesucristo es el Redentor que viene y se entrega, va a la cruz para salvarnos. Y Jesucristo nos busca a nosotros para que le ayudemos a llevar la cruz en el tramo que nos corresponde caminar, para salvar a la gente.
No se trata ahora pues de construir un edificio, no se trata de, qué sé yo, de arar el campo, no se trata pues de construir pues una hidroeléctrica, ¿no? Se trata de salvar las almas para que lleguen al cielo. Una labor súper importante, ¿no? Porque la vida, nosotros nos damos cuenta, la vida se nos va, se nos va, se nos va. Rapidísimo, hay como una carrera, ¿no? Y ya el tiempo se ha pasado, ¿no? Y uno dice, mira cómo ha pasado el tiempo, cómo has crecido, cómo has cambiado, cómo estás distinto. Y pero efectivamente, pues el tiempo ha pasado y seguirá pasando hasta que llegue un momento en el ¡pap! Y después la vida eterna. Y en ese tiempo tenemos que salvarnos nosotros y salvar a muchas almas. La Virgen escuchó su llamada cuando fue el arcángel San Gabriel, cuando ella tenía 15 años, muy jovencita. Tenía toda la vida por delante. Y allí el Señor la llamó y ella dijo, al ángel le dijo al arcángel San Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estaba ella dispuesta a servir a Dios, como muchos hoy en el Opus Dei. Hoy vamos a rezar, ¿no?, por todas esas vocaciones que el Opus Dei tiene en el mundo, de mucha gente muy diversa y muy distinta en todos los países, en todos los continentes, para que sean fieles, para que lleguen al final de sus vidas y puedan decir al Señor, tantos talentos me diste, he fructificado esos talentos, y que oigamos todos que el Señor nos dice, bien siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, pasa al gozo de tu Señor, pasa al cielo. Recemos por la perseverancia, por la fidelidad de muchos, y que veamos qué cosa es lo que el Señor nos pide a nosotros para también ser fieles y poder llegar a esa meta de felicidad al final de nuestra vida, que podamos tener esa gran sonrisa, esa gran alegría de poder ver a Dios cara a cara.